están estos viajeros. Vidal y Nelly, que se marchan ya. Goodbye. Goodbye, goodbye, Nadia. Wow, amazing. Esta pareja con la que he compartido, con la que he compartido unos días. Viajan por el mundo desde hace 6 años. Increíble, ¿eh? Y ahora llega mi turno, me voy marchando, me despido de Jan y estoy saliendo de Man, la ciudad de Man, y me dirijo hacia el sur de Costa de Marfil. Y aquí podéis ver un lago muy bonito, pero no te puedes despistar, como podéis ver. Me viene de frente un camión y si no te apartas te arrolla. Esto es el pan de cada día aquí. Me encuentro con algún control, pero me dejan pasar sin problemas. También paso por algún peaje y aquí las motos no pagan. Bien también por Costa de Marfil. Y esto que veis aquí es la Basílica de Nuestra Señora de la Paz. Se trata de la iglesia más grande del mundo y tiene el récord Guinness. Tiene una capacidad de 18.000 personas y está inspirada en la Basílica de San Pedro, pero aún es más alta. Hubo un poco de controversia a la hora de construir algo tan costoso en un país con claras necesidades sociales importantes. Estaba cerrado, así que paré en la entrada a hacerme una foto. Me encuentro con unos chavalillos que les doy unas pegatinas de la tortilla viajera, pero más bien lo que quieren es algo de comer, así que me pongo a buscar a ver qué tengo. Y lo primero que encuentro es una bolsa de agua. Bueno, es que aquí el agua la venden en bolsas. También encuentro una bolsa en la cual tengo unos tomates y algunas verduras. Encuentro también una barra de pan. Las verduras me las devuelven. Encuentro una pastilla de jabón. Y entonces saco una lata de atún. Y ahí sí, se pelean por ella. Con la lata quedan más que contentos y yo prosigo mi viaje. Aquí me he parado en este pueblo que se llama Guesabo, donde me voy a comer un pescadito con esto que no sé qué es. Parece como una especie de mandioca o algo así, no sé, ya os diré. Buena pinta. Aquí no te dan cubierto, así que esto va así. El pescado está buenísimo, yo diría que es atún. Atún. Me dice aquí el cocinero que se llama ateque, especie de quinoa esta. Y el pescado es atún, como yo bien sospechaba. Te ponen el balde este donde antes de comer y después te puedes lavar las manos. Estupendo. Se me hace de noche, pero por fin llego a mi destino. Un lugar donde al día siguiente vamos a ver hipopótamos. Mirad lo que me da aquí a probar el amigo Federico. Dice que esto es lo que me voy a comer. Está buena la ratilla. Camino a mi habitación. En el mismo hotel me encuentro con esta fiesta. Total, que me acaba el día. Y si no es por Federico, que me despierta al día siguiente, me pierdo los hipopótamos. Ahora se ha hundido el hipo. Ahora se ha hundido. A ver si vuelve a salir. Mira, tío, que está muy rico. Estamos aquí con Fran de la Jungla, que me está enseñando... C'est cacao. C'est ça, on prend pour fabriquer le chocolat que nous mangeons. El chocolate se fabrica con este fruto. No, ¿No está bueno? c'est pas bon.
¿Así? ¿Sí? ¿Según? Una palpa. Según. Sabe a chocolate. Y luego continuamos el viaje para Abiyán, la capital de Costa de Marfil. Menuda cerca tiene el condominio. Bon night, digo. Bon night. What in chain, what in night. Y aquí, en Abiyán, en este condominio, me quedaré unos días. ¿Podéis creer que esto ha hecho 100 kilómetros así colgado? Que se ha soltado de aquí. Pues creo que no. Bueno, con tremendo viaje, el casco estaba más sucio que los pies de un niño. Lo he desmontado para limpiarlo, pero vamos a ver si soy capaz luego de volverlo a montar. Eso es otra cosa. Bueno, señores, vamos a probar el cocodrilo por primera vez. Ahí va. Un poco más. ¿Qué coño es eso? El dedo del cocodrilo. Está bueno. Sabe como apoyo, ¿no? Es una de las habitaciones donde probablemente vengamos. Tenemos pista de tenis. Aquí puedes montar a burro si quieres, jugar a tenis y mirar. Increíbles árboles que tienen aquí. Merci. El transbordador que nos llevará al otro lado de la bahía. Las motos están listas. Tenemos la Perlita, una Teneré, una V-Storm, la Porsche. Están saliendo y después vamos nosotros para adentro. Me acaban de decir que hace 6 meses un camión fue al agua. Que no sé para qué me lo dicen, nada más que para meterme miedo. La gente... Bueno, la Perlita ya está lista en el transbordador. Y en breve vamos a cruzar al otro lado de la laguna. Está teniendo ya daños colaterales de uso, que ya no se puede limpiar estas cosas, ¿eh? Pero bueno, funciona todo a la perfección, con algún que otro detalle, pero todo estupendo. Por cierto, lo estamos pasando realmente bien, ¿eh? Al fin. Que sí, que ya sé que muchos de vosotros decís, es que el Dani ya no hace tortillas, el Dani ya hace tortillas. Pues aquí tenéis una tortilla de 20 huevos. Toma ya. Empieza la fiesta. Ya tocaba hacer una tortilla y esta la voy a compartir con el staff del hotel donde me alojo. ¿Le gusta la tortilla, eh? Miren, señores, cómo se come aquí en Costa de Marfil. Vamos a ver, aquí estamos con Federico en la operación langosta. A ver si encontramos unas langostitas. Bueno, aquí hemos encontrado a un señor que nos ha dicho que cuando lleguen las langostas a las 3 que nos llame. 15.000 la langosta. Bueno, de momento llevamos 1 kilo de gambas, medio kilo de langosta y una gamba muy grande. 8.500, unos 12 euros. Miren, señores, en qué ha convertido lo que hemos comprado mi amigo Federico. ¡Toma ya! ¿Cómo se llama esto? Los gambas flambé. Gambas flambeadas. No se puede poner el tiempo pedido. En España cocinamos, iba a decir de puta madre, pero no, muy bien. Pero en Italia es otro nivel. Esto es algo religioso.
Esto es una langosta, pero mirad, la gambarota que hemos comprado es del tamaño de la langosta. Flipa, flipa. Señores, está cocinando aquí algo serio. Esto se llama espagueti a la gambarota con langosta. Little gambas, san tomatos, perejil. Y con esta cena me despido de Federico. Él se marcha para el siguiente país, que es Ghana, y yo no puedo ir porque no tengo el carnet de passage, algo que ahora están obligando a tener. No sé cómo lo veis, pero me va a caer un tormentón que, como no me dé prisa, voy a necesitar flotadores aquí con la perlita. ¡Buenos días, Internet! Mirad cuántos pájaros hay ahí en esa mini islita. Estoy yendo para un lugar que se llama Playa de Asini. Un pueblo en la playa que se llama Asiufue. Aquí empieza a haber arena. Ya vamos mal. Wow, qué olas, ¿no? Pollo, pollo. Y ahí hay como una laguna. Esto es como un lugar turístico, pero que está un poco destrozado, ¿eh? Aquí me voy a dar la vuelta yo, porque ¿para qué voy a ir para allá? Si aquí no es mi camino. Asinia. Ya por aquí. ¿Se ve la laguna o no se ve la laguna? Ahí la viste. Está escondida por los muros, pero está bonito, ¿eh? Pues ya he llegado a Asine y empezamos con la arenita. Pues sí, esto es Asine. Asine es turístico y rural al mismo tiempo. Yepa. Vamos a ver por qué. Yepa. Venga, que hay que practicar la arena, que igual tenemos que hacer 10 kilómetros de playa algún día. La cuestión, que donde iba a dormir me han dicho que no está disponible. Aquí está caro los sitios. Este costaba 50 euros. Y ahora conozco aquí a uno que me iba a llevar a un hotel. Le he dicho, oye, ¿no puedo poner la carpa aquí? Me han dicho, sí, esta es mi casa. No hay problema. Así que parece ser que sí. Y aquí vamos. ¡Epa! ¿Aquí o pues la... aquí? ¿Aquí c'est bon? Bonjour again. Total, que me acabo de despedir de aquellos dos señores. Uno se llama Sky, que me ha dejado un sitio para dormir en el jardincillo de su casa. Y ahora le he preguntado para cruzar. Total, que me ha traído este barco donde voy a cruzar al otro lado del río. Me cuesta 2.000 por ir, 2.000 por volver. Y ahí pienso ir a recorrer la zona donde luego tengo que atravesar con la moto. Esto va a ser una inspección. Os enseño lo que voy a tener que cruzar con la moto por este río, en alguna canoa, no sé. Hasta allí, aquella zona de arena. Yo creo que es donde tengo que desembarcar y empezar por ahí con la moto. Aquí estoy aquí con el amigo. ¿Con tu papel? Justice. Justice.
Y aquí está el camino, pero este motorista ha venido por aquí, así que debe ser mejor por aquí, por este otro camino. Sí, de hecho aquí la arena está un poco más dura. Y para allá. Cost d'Ivor gana. Bueno, lo difícil va a ser llegar hasta aquí, pero una vez aquí yo creo que ya está, ¿no? Ya está la arena más compacta. Vamos a ver. Voy a tener que traer la moto, la perlita, hasta aquí y hacer 10 kilómetros por toda esta playa. Y todo esto porque no me dejan entrar en Ghana sin el carnet de passage. Así que la alternativa es entrar por la playa, que por lo visto solamente hay un control que no controlan mucho, vaya. A ver si este ha podido. Para cruzar tengo que estudiar el tema de las mareas, porque tengo que hacerlo con la marea baja, ya que si sube la marea estoy perdido. Esto es una flipada, ¿eh? Llevo 7 kilómetros corriendo y todo el camino así. Así. Cocoteros. Más cocoteros. Total, que hoy he llegado aquí a la playa de Asine y en este lugar, que es bastante caro, estaba preguntando para un sitio así más económico para dormir, que eran 50 euros la noche, cuando al final digo, oye, ¿y aquí puedo poner la carpa en algún sitio? Total, que me han dicho que ponga la carpa aquí, en este lugar, este tipo de aquí que se llama Sky. Y la moto va a dormir allí. Pedazo de hotel de lujo que he encontrado, ¿eh? ¿Qué os parece? Mirad, tengo hasta corriente y todo. Y me han dejado utilizar la ducha. La perlita ahí. ¿Qué más quiere? Menos mal que soy electricista, macho. Si no, con esta calor no sobrevivo. Mirad, la tienda ahí. Y el agua. Mirad lo cerquita que la tengo. Sí que es verdad que hay un poco de basurilla. Pero... paraíso, ¿no? Me he comprado un bocadillo que lleva de todo. Desde huevo, riñones. Lleva también un picadillo de cebolla, tomate... una salsa que no sé qué es, aceitosa, patata, y en fin, muchas cosas. Está muy rico está. Aquí iba paseando y me encuentro este lugar que está destrozado. Vaya, que parece ser que pasaron unos vascos por aquí, ¿eh? En algún momento. Pero mirad qué es eso, por Dios. Bueno, señores, pues hoy hemos venido al Sastre, donde vamos a hacer una modificación para convertir la tienda de campaña en Pro. Aquí tenemos al señor Sastre y aquí tenemos la tienda de campaña. Vamos a hacer lo siguiente. Como tiene solamente esto de ventilación con esta mosquitera, lo que quiero hacer es todo esto de aquí, hacerlo mosquitera. Entonces será súper ventilada para el verano y aquí en África me va a ir muy bien, la verdad. Atención, que tenemos la faena terminada por este señor. Aquí tenemos... miren, qué trabajazo. De un lado y del otro. Creo que esto es un indicativo de que hay que moverse ya. Me estoy yendo de aquí de Asine Mafia. Me acaban de preguntar, ¿cuánto pesa la moto? 300 kilos. ¿Y tú? 60. Se han pegado un hartón de reír. Ahí había un poquito de arena y no veas para mover la moto.
Arenilla controlada. Madre mía, este con el Corvette, ¿no? Parce que même les photos m'avait envoyé les photos du Dakar, de tous les Dakar que j'avais fait, et il m'avait envoyé aussi. Aquí estoy con un doble campeón del Dakar. J'ai la vidéo du rallye. Cette semaine, la semaine d'après? Bueno, aquí se queda la perlita por 5 mesecitos. Acompañada de unas buenas cañas. Igual se va a pescar. Non, il est tranquille ici, personne ne va y toucher. Bueno. L'idéal, franchement, c'est d'avoir Increíble la magia que tiene el viaje. Ahora me encuentro en Costa de Marfil, 3-4 jours avant. en casa de unos amigos, Costa del Marfil. donde vamos a comer una comida libanesa. Aquí estamos con líder. Súper bueno. Por aquí tenemos a Nelly, Jean-Michel, Clara y Abraham. Abraham, que es este libanés que me guardará la moto mientras yo viajo a España, escapando de la época de lluvias que es aquí, y en España es verano.